Ya continuamos con la última parte de la clase. Vamos a ver quiénes son los valientes que se quedaron para que nos cuenten cuál fue su experiencia, su impresión con el libro del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Aquellos que me cuenten su Yo, visión, profe. ya, bueno, la idea es que todos los que están conectados tienen que comentarlo y se van a ganar de 2 décimas por contarme su experiencia. Así que le vamos a dar 2 décimas por el aporte que van a hacer ahora. Ya, entonces, ¿quién va a partir? Yo, César. Don No, César por las Narváez. 2 décimas. Sí, yo voy a partir. Ya, cuéntame su experiencia, por favor. Bueno, lo que puede percatar del libro, profe, es que el tema central es, digamos, él trata de analizar o analiza la lucha de clases sociales desde el punto de vista del trabajo. O sea, eh, el concepto de opresor y oprimido también entre, no sé, pues, los burgueses y el proletariado, o los obreros y el dueño de las tierras, por decirlo de alguna manera. Él propone siempre que esa brecha que existe entre estas clases sociales debiese ser abolida de alguna manera. ¿Ya? Menciona también que el capitalismo se siente mucho en esta época, y propone también que para que esto dejara de ser de esta manera, debiesen haber revoluciones, pero sin violencia, por parte del proletariado. Él decía que a medida que pasaban los años y que la tecnología o los procesos iban mejorando, el valor del trabajo iba costando cada vez menos. Y por ende los burgueses o los empresarios siempre se iban enriqueciendo cada vez más. Así que él también decía que, o se plantea en el libro, que debiese también haber una nueva sociedad comunista, ¿ya? Donde todos, digamos, todas las personas deberían de trabajar en beneficio de la sociedad y la comunidad, y no en beneficio propio, digamos, con el fin de lucrar y que los otros se jodan. La sociedad comunista que él plantea o que él menciona en el libro, también hablaba mucho de la parte colectiva, de que las sociedades, digamos, tenían que basarse siempre en un ambiente como de armonía, de solidaridad, y así la brecha entre el empresario y el obrero iba a ser cada vez menos. No iba a desaparecer tampoco un día para otro, pero la idea de él es que en base a la solidaridad, la armonía, el trabajo en equipo y una sociedad más colectiva, debiesen de acortarse estas diferencias. Eso es lo que yo entendí del libro. Muy bien, muchas gracias, César. Te ganaste las 2 décimas. Ya, profe, vale. Ya. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Don Percy Cordero. Sí, profe, bueno, hablando de este personaje que ha generado digamos, antagonismo en la clase social, política, pero yo creo que él estaba convencido que había que cambiar de alguna forma el mundo. También la parte, obviamente, hablando en la parte de la gente de clase trabajadora, no obrera. Pienso que él ha visto el único como una mayor herramienta en su trabajo teórico para lograr, digamos, persuadir y lograr una transformación. ¿Ya? Y lograron de forma radical, digamos, en forma de gobierno, caen monarquías mediante revoluciones, y paran fábricas, se ponen en pie, y así surge una numerosa clase obrera, ¿no? Por lo tanto, las empresas, también el capitalismo, era bien claro, evidente que había un abuso sobre la explotación de las horrendas, al menos en la clase, en la jornada laboral, que hasta 14, 16 horas. Entonces también todo esto, obviamente que a estos autores les llama la atención para poder poner un alto y no haber que haya tanta explotación, al menos explotación infantil también. Bueno, entre paréntesis, acá hago un paréntesis, profe, porque lo que yo creo que la explotación infantil hasta el día de hoy todavía se da en lugares también. Bueno,
Así lo llama el fantasma que recorre por toda Europa. Han sido vilipendiados porque no les convenía esto a la clase, obviamente, en este caso el feudalismo, es que los tildaron de una forma que ahí que aparecía el fantasma, en este caso el comunismo, ¿no? Que estaba generando un revuelo en el mundo. Bueno, profe, eso sería mi aporte. Muchas gracias, don Percy. Muy bien, Se ganó también las 2 décimas. gracias. ¿Quién continúa, por favor? Yo, profe, ¿puedo continuar yo? Don Sergio Huerta, Sí, yo. adelante. Un poco nervioso, pero voy a darle. A mí en particular me llamó mucho la atención cómo igual describen la cruda realidad en que vivían los obreros en ese entonces. Con eso me refiero igual a la escasez de beneficios que tenía el proletariado, como el beneficio, de decirlo de alguna manera, leyes así como la hora del trabajo o las condiciones, bueno, las condiciones precarias en que trabajaban, porque igual, no sé, pues si un obrero se accidentaba en una fábrica o en algo así, no tenía más que o seguir trabajando o no podía trabajar más, pero la fábrica, la producción no se detenía por eso. Realmente no había como un interés de la burguesía realmente, sí, porque en general eso es lo que busca, o sea, lo que se habla, la relación entre dominantes y dominados, que vendría siendo la burguesía y el proletariado. También me habla mucho como teniendo así como un odio o resentimiento hacia la burguesía. Por el tema de todo, bueno, que yo pienso que igual está justificado de cómo trataron al sector trabajador, por eso se justifica ese, entre comillas, odio. También habla, o sea, yo pude captar, creo también como dijo mi compañero, que era todo en comunidad, porque tenía que como desaparecer este tema de las clases sociales, de como una pirámide de jerarquía donde está, que va regada del feudalismo y anteriormente de la Edad Media. Y también hablaba de este tema de que la burguesía se aprovechó como de eso de abolir, que se terminó la burguesía, o sea, el feudalismo, pero la burguesía se aprovechó de eso y se instauró como la clase social dominante. Y eso entendí yo igual del libro. Muy bien, gracias, Sergio. También No, las profe. 2 décimas. Ya. ¿Quién más quiere continuar? ¿Yo, profe? ¿Sí, Francisco? Sí. Ya, Francisco Ortiz. Mira, sí. Ya, dale, gracias. Mira, bueno, para mí el libro es como el miedo que hay en Europa sobre el comunismo y en realidad ahí cómo van a dar las verdades o idealismo del comunismo, no como los detractores dicen. Bueno, el primer capítulo del libro son los burgueses y proletarios. Y como mencionaron los compañeros anteriormente, es como que siempre hay una pelea entre ellos. Obviamente porque para los burgueses lo más importante es producir. Producir no les importa nada. Las condiciones de trabajo eran pésimas. La idea era vender en masa y ganar más dinero sin importarle a la gente. Y lo otro que empezaron las quejas sobre el comunismo, que fundamentaban al flojo. Bueno, ahí salen los idealismos de Karl Marx, que como que defiende más la ideología del comunismo. Pero eso en realidad es un resumen más que nada del libro. Ya, gracias, Francisco. Igual 2 décimas. ¿Quién más quiere continuar? Yo me animo, profe. Ya, Carlos. Sí, bueno, Carlos, ya llegué, así que ¿tu apellido cuál es? Donoso. Carlos. Yo hablo con usted en la tarde. Ya. Carlos. Carlos Donoso, adelante. Sí, mira, más que nada, profe, a mí me impresionó el tema de que, bueno, para mí todo esto es como nuevo, entonces haber leído el manifiesto comunista igual me hizo entender también de dónde vienen todas estas corrientes. Por ejemplo, no pensé nunca que venía un inicio en Londres, en cómo se inicia y cómo se va desarrollando a diferentes países que, si se puede decir, son países también que eran industrializados en su momento. Entonces, el manifiesto comunista nació como en sí en el 1848, entonces ha pasado harto tiempo.
Entonces, y ahí uno puede ir viendo también, aparte de lo que se hablaba, de lo que es el proletariado, ¿cierto? Lo que es la burguesía, también se iba hablando referente, uno lo puede ir viendo a un contexto también histórico, que yo igual lo veía como un contexto histórico al tiempo que estamos viviendo, y bueno, y me fui dando cuenta que también comparte diferentes cosas, pues comparte filosofía, ¿cierto? Como también comparte un tipo de filosofía de vida y también lo comparte como una ciencia, ¿cierto? Donde uno puede ir viendo cosas. Entonces, a las finales, claro, eso también llevó a que muchas cosas fueran cambiando y fuera avanzando también a otros países. Por ejemplo, ya después pasó a otros países, más que nada latinoamericanos, en este caso Estados Unidos, y así fue como abarcando diferentes lugares. Entonces, por lo mismo, pues, como una búsqueda como de la justicia, yo lo veo así, como una búsqueda de poder llegar a algo más justo, tanto para el proletariado como también que los burgueses no tuvieran como el control de todas las cosas y se dieran cosas como básicas, como decía mi compañero recién, por el tema de los derechos que tenían los trabajadores, y que muchos derechos de esos se tuvieron que ganar de maneras muy violentas. Entonces, pero el manifiesto en sí es como que muestra cuál es el avance. Yo lo vi así, desde el avance, desde que inició esto hasta nuestros días, que uno va viendo cómo va prosperando el tema. Entonces, para mí me llamó la atención el inicio, me llamó la atención también la forma en que esta persona explica, ¿cierto? También concuerdo con mi compañero que dice que igual es como que en un momento es como que muestro como una pasión que se da a entender como que fuera incluso como una manera de rebeldía o de odio a los burgueses. Pero yo creo que es también por la pasión a lo mejor que la persona que escribía este manifiesto también lo escribía, lo estaba describiendo. Entonces, al menos a mí me dio una nueva perspectiva de ir viendo cosas, porque uno, como para mí, como les digo, para mí es nuevo todo esto, uno va leyendo y uno se va dando cuenta de tantas cosas. Entonces, eso más que nada puedo compartir lo que uno fue aprendiendo los inicios de todo esto, porque uno está en la actualidad, pues, pero a veces volver a los inicios y verlo como un contexto histórico sirve bastante para como tomar una postura de saber realmente cuáles son los acontecimientos de ambas partes, pues, no solamente de lo que es el manifiesto, sino que también las otras posturas y corrientes que existen. Así que eso, profe, eso podría como compartir. Muchas gracias, Carlos. Igual tienes las 2 décimas. ¿Alguien más quiere continuar? Yo quiero. ¿Nadia Varas? Ya, adelante, Nadia. Ya, en primer lugar, destaco que el libro, también como dijeron mis compañeros, habla harto de la burguesía, porque gracias a esto se generan como los comercios y esas cosas, entonces de ahí nace el socialismo y el comunismo, cosa que también se hace la diferenciación en el libro, porque el socialismo regulaba la lucha entre las clases y el comunismo buscaba la eliminación de estas. Entonces, para eso de 1847, si no me equivoco, el socialismo representaba un movimiento burgués y el comunismo a su vez el movimiento obrero, que estaba constituido por el proletariado. También me gustaría destacar que se hablaba del trabajo asalariado también, que era como la necesidad del obrero para vivir como obrero. O sea que estos tenían la necesidad de realizar los trabajos forzados que debían hacer en ese entonces para poder subsistir. En el libro decía que era para mantener su miserable existencia, una cosa así, pero es mejor decirlo que era para subsistir. De igual forma también decía que existía un socialismo un poco menos sistemático, si se puede decir así, en el que se trataba de apartar a los obreros del movimiento revolucionario para así tratar de demostrarles que los cambios políticos no eran los que los beneficiarían, sino que era una transformación en sus condiciones económicas los que los iban a llevar como a una igualdad de democracia, por así decirlo, que era lo que buscaban los comunistas. Trabajaban por la unión de los partidos democráticos de los países. Entonces, siento que eso era lo que en lo que se centraba realmente el libro y me llamó harto la atención. Lo leí varias veces en realidad. Ya, muchas gracias, Nadia. También tienes tus 2 décimas. Yo pregunto por acá, Humberto. Ya, ¿Humberto su apellido? Naranjo, Humberto Naranjo. Humberto Naranjo. Adelante.
también hice como un pequeño resumen, le puse que es un libro que marcó un antes y un después de la historia. Habla de los objetivos del comunismo y no lo que piensan los detractores, en este caso que son los políticos, los religiosos, la burguesía, etcétera, que ellos lo tomaban como un fantasma que estaba acechando. ¿Ya? Bueno, a grandes rasgos este se divide en 4 capítulos. Uno que es la burguesía y el proletariado, que en esta parte analiza el desarrollo histórico del capitalismo, en este caso la burguesía, la lucha de las clases entre opresores y oprimidos, los efectos que tiene sobre la sociedad, ¿ya? En este caso también están los burgueses, que es el empresario, el capitalista, y viene siendo el proletariado, que es el trabajador y el asalariado. Después el capítulo 2 habla de los proletariados y comunistas. Esto dice que analiza la clase oprimida, que viene siendo el proletariado, y se discute en cuál debe ser el proyecto político y los pasos a seguir. Habla de la Liga Comunista, a la que se le encargó escribir el manifiesto de Marx y Engels. La Liga Comunista fue la que encargó hacer este libro, hacer este análisis. Después habla de la meta que tiene el proletariado de organizarse para derrotar la burguesía y tener el poder político. También puse acá, a ver, por aquí, dice la tercera parte habla de la literatura socialista y comunista. Le puse aquí también que se analizan las variantes entre el socialismo y el comunismo que había en la época. Se critican todas las demás corrientes o ideales diciendo que las únicas válidas más o menos para ellos eran las de Marx y Engels. Como que las ideales de ellos eran los que más o menos valían según este libro. Después, por último, la cuarta, para cerrar, dice el programa comunista. A grandes rasgos dice que la revolución tiene que ser forzosa, traerá violencia y problemas, pero es la única forma de hacerlo, ya que el proletariado no pierde nada, solo se libera de sus cadenas. Y termina con una gran frase que dice: proletariado del mundo unido. Eso fue como el resumen que dice el profesor. Muy bien, Humberto. Igual ganaste las 2 décimas. Ese es un punto importante de que Marx indica de que la revolución va a tener que ser necesariamente violenta, ¿ya? No va a ser una revolución pacífica, va a ser violenta. Y también puede dar a confusión, pero claro, él habla también de un socialismo burgués y puede parecer contradictorio, pero hay ciertas partes de la clase burguesa que efectivamente se da cuenta que hay un abuso en contra del proletariado y tienen un pensamiento un poco más socialista, ¿ya? Como sucede en cualquier país donde hay gente que pertenece a clases sociales altas y puede tener un pensamiento más de izquierda, ¿ya? Más acorde al bien común de la sociedad. ¿Quién quiere continuar? Yo puedo. Sí, Constanza, Rubilar. Sí. Sí, adelante. Ya. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que el Manifiesto Comunista, a mi parecer, es un libro que contiene mucha humanidad. Es un libro que expresa mucho afecto y una empatía tremenda por una clase, ¿ya? Tiene 3 ejes principales, que son la lucha de clase como el motor de desarrollo histórico, la crítica a la situación de la época, que, ojo, igual pasa que uno en la época que lea el Manifiesto Comunista siempre se va a aplicar a la realidad que está sucediendo en ese momento. Y el otro grande eje es la necesidad de cambiar las cosas con un proyecto a futuro. Entonces, como ya dijeron, el manifiesto fue encargado por la Liga de los Comunistas a Marx y a Engels, y el texto comienza desarrollando la concepción materialista de que, les decía al comienzo, de que la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases opresora y clases oprimidas, y que en aquella actualidad, y que también en esta también se da, que tiende a dividirse entre 2 grandes polos, clases antagónicas, que es la burguesía y el proletariado, ¿ya? Estas 2 clases sociales que aparecen tras la integración de este modelo basado en el comercio, ¿ya? Son bastante desiguales, se expone las miserias del trabajo, cómo el poder queda en manos de un grupo muy pequeño, mientras que la gran masa queda explotada y relegada a la miseria, ¿ya? También hace la distinción acerca del poder público,
que viene a ser, bueno, que el Consejo de Administración se rige por los intereses colectivos de la clase burguesa, es lo mismo que nos pasa en la actualidad, que todas las políticas públicas están estampadas por los intereses económicos de aquellos a quienes representan los parlamentarios. ¿Ya? Bueno, la sociedad existe en cada país, la sociedad que existe, o el modelo de sociedad que va a regir en cada país va a depender del modelo de producción que se escoja. ¿Ya? Y como en esa época se escogía un modelo de producción basado en la explotación de las masas, ¿ya? Marx y Engels establecen que a raíz de esa opresión y de esa diferencia de clase, el proletariado debe comenzar una lucha por sus derechos, tiene que hacer una verdadera revolución que termine con el sistema socioeconómico que se estableció, que era el capitalismo, ¿ya? Y esa es la vía para llegar a un modelo comunista en el que se eliminaran las desigualdades, las propiedades privadas, y con ello terminara el fin del dominio de esta clase opresora, ¿ya? La nueva sociedad comunista considera que cada individuo trabaja voluntariamente en beneficio de la comunidad, que recién lo estábamos hablando. Los medios de producción son colectivos, debería desaparecer el sufrimiento y la miseria de las personas, debería desaparecer las diferencias entre el campo y ciudad, el trabajo manual, el intelectual, el conocimiento también, la educación tiene que ser para todos igual, para descartar las élites políticas que puedan, o más que sí, la casta política que es la que va en el fondo a arrastrar el modelo socioeconómico que se estaba planteando en ese momento. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero básicamente eso. Como conclusión, el proletariado tiene que hacer una revolución, tiene que unirse, organizarse y concebir un modelo en base a la igualdad. Muy bien, Constanza. También las 2 décimas. Ya, eso es un punto importante. Para hacer un paréntesis, el mundo de la filosofía generalmente ha sido un mundo de las ideas. Siempre la filosofía ha sido idealista, porque habla de Dios, habla del ser, habla del tiempo, habla de la moral, de la ética, ideas. Entonces lo que hace Karl Marx rompe el esquema histórico que siempre llevaba la filosofía de pensar cosas idealistas, de ideas. Y con Karl Marx comienza una filosofía distinta, que es la filosofía denominada el materialismo histórico, donde él comienza a hacer filosofía de las cosas materiales, es decir, de las cosas que vemos día a día, por lo tanto del trabajo, del trabajador, de las empresas, de la industria. Karl Marx rompe la historia de la filosofía mundial, que siempre fue idealista, y inaugura la filosofía materialista, de los materiales, las cosas que vemos del día a día. Entonces él comienza a filosofar, ya no de las ideas, que los filósofos se volvían locos hablando de cosas que no se podían ver, de lo intangible. Marx comienza a hablar de lo tangible, la filosofía del materialismo histórico. Eso es importante que sepan. ¿Alguien más? Profesor. Yo. Sí, don Felipe Orellana. Ya, adelante. Mire, tomando un poco la idea que usted nos planteó, que nos está mencionando, de que el señor Marx no hace o describe toda la situación en ese momento. También, por lo menos a mí me hizo darme cuenta que por lo general a uno le saca un poco las frases que a todos le dicen que Marx es el comunista, siendo que realmente él fue el que hizo y reflejó la realidad en ese momento. Y de acuerdo a su idea, planteó cómo poder salir de la situación en la cual se estaban enfrentando en ese momento. Principalmente cuando parte el tema donde hace la descripción de los burgueses y el proletariado. Más que nada yo lo vi a grosso modo como
él da a entender y refleja la sociedad en ese momento. Y a raíz de ese análisis que él plantea de la sociedad, la precariedad y los abusos que la sociedad vivía, él hace ese análisis y plantea alguna solución para poder eliminar todos estos abusos de parte de la burguesía. Y dentro de eso, él también hace el análisis de la lucha de clases como un motor de desarrollo histórico, critica la situación de la época y también plantea la necesidad de cambio. Y él, ese planteamiento que hace al respecto de la necesidad de cambio es lo que todos nuestros compañeros han comenzado anteriormente, que es el tema de que la revolución. Y él plantea muchas veces cómo se tiene que llevar a cabo esa revolución para poder llegar a un objetivo que es tener un mejor pasar, un mejor vivir, que no se sigan dando los abusos que se estaban dando en ese momento. Si yo lo veo de una perspectiva, es más que nada el reflejo de los abusos que se estaban dando en ese momento a toda la clase obrera, que hasta el día de hoy, eso también, si uno puede hacer un análisis y trasuntar todo esto a la realidad, claro, podrían existir 10.000 marcas que planteen lo que se está viviendo hoy en día. Como hoy en día puede ser el tema de los horarios para un trabajador. En ese tiempo probablemente no existían los horarios. Trabajaban de sol a sol y seguía. Y no existían lo que hoy en día existen. Pero es más que nada, y a grosso modo, el libro refleja las vivencias que tiene la sociedad, partiendo eso en su capítulo inicial, para posteriormente el análisis que hace el señor Marx al respecto de cómo solucionar este problema. Y llegando a la conclusión, que es el tema de la revolución. Y él también plantea y pone sobre aviso a toda la comunidad diciéndole que la revolución se tiene que ver de manera agresiva, porque es la única forma de que en realidad puedas generar los cambios. No cambios que sean realmente sustentables en el tiempo. No como un pequeño cambio que yo podría hacer y que después va a llegar otro y lo va a solucionar. No, él plantea un tema, por decirlo de cierta manera, de una vía armada para poder aplacar estos abusos. Eso es más que nada y a grosso modo el análisis que hago yo del manifiesto comunista como tal. Muy bien, gracias Felipe, también te ganaste las 2 décimas. A continuación tengo a Karen González y luego a Camilo Rivero, así que vamos con Karen González. Karen. Adelante, Karen. ¿Me escucha ahí? Sí. Ya. Bueno, yo, por lo que igual entendí del libro, igual quiero resaltar el comunismo. Bueno, se trata del el comunismo quiere también destruir toda forma de propiedad. Solo se quiere convertir en las propiedades burguesas, que es el patrimonio de cada vez que cada vez menos personas. La propiedad colectiva, quitándole la riqueza social y su carácter de clase. Por lo tanto, se pretende reconocer que en los hechos de la producción de los bienes fruto del esfuerzo de la sociedad entera. Es lo que traté de entender. Ya, gracias Karen, también te ganaste las 2 décimas. Entonces ahora viene don Camilo Rivero y después don Gabriel Gajardo. Adelante, Camilo. Camilo Rivero. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, lo que pienso del libro Manifiesto Comunista, que lo encontré muy directo y preciso en el punto que respecto a lo que leí, es que es la realidad y el sistema de las clases sociales y su funcionamiento en la economía, de cómo funciona una clase dominadora y un dominado, hablando casi abstractamente y después pasando a la realidad. Me causa también, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría decir?
que lo que pasa es que él hablaba sobre la burguesía y sobre también el feudalismo, de que fue lo antecesor a eso, y por una parte también los burgueses tuvieron que pasar por esa monarquía. También lo que pude apreciar es que se le nota el extremo rechazo que le tiene a la burguesía, obviamente hablando desde su ideología comunista. Aunque sí apoyo lo que dijo el compañero anteriormente, de que él en esa época prácticamente estaba diciendo lo que él veía, y después seguramente al hacer el libro o un poquito antes de eso debía haberle dado ese determinado nombre de comunismo. También logra que nos coloquemos en el proceso histórico de cómo funcionó y sucedió toda la evolución de la economía y las clases sociales, cómo los proletarios se veían afectados por la tecnología, que en este caso sería la revolución industrial, que cada vez necesitaban menos personas para hacer los productos que veía la necesidad de la gente, dejando así mucha gente pobre seguramente, eh, muchos maltratos debieron haber. Y, también tomó la oportunidad de resaltar que la burguesía había todo tan objetivo, que las personas eran números o una fuente para generar el dinero, y no lo veían subjetivamente, de su lado humano, sus derechos, como todos hemos nombrado igual. Y junto a eso también que ocupó espacios para hablar sobre la explotación infantil y el machismo que se daba en ese tiempo, que según él en el lado comunista no se daba, pero bueno, ese ya es otro tema. Eso es un resumen que podría hacer yo. Muy bien, Camilo, gracias. También te ganaste las 2 décimas. Ahora tengo anotado a don Gabriel Gajardo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, yo quisiera hablar de 3 puntos importantes que yo resalto de este libro. El primero es el concepto de alienación del proletario, quien deja de verse a sí mismo como un individuo o persona y pasa a ser considerado como una herramienta, un instrumento más y parte del capital del burgués. Y según su trabajo es medido igual que una máquina por su eficiencia y productividad, y en consecuencia es remunerado de acuerdo a lo que rinde. Ya deja de ser persona o pierde la calidad de persona para transformarse en un medio. Esto también pasa no solamente con el proletario, sino que para el burgués, la esposa, las hijas, los hijos, también era parte de su capital, y también lo usaba a su conveniencia para generar más beneficios. Otro planteamiento importante. Gabriel, no te escuchamos.